Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Samuel. Estamos iniciando este capítulo tan interesante, el capítulo 2, queremos volver a mirar, porque aquí hay una concordancia también con lo que nosotros después le llamamos el Magnificat que aparece en el libro de San Lucas. Entonces, es importante que entendamos que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Vamos a procurar entender lo que nos dicen los exégetas, lo que nos dicen los grandes estudiosos bíblicos. Diga tú ñandeye cuajaya, tilo protestante, pechandeye ya raya leaya, el añandeña entendea, sino que hay que mirar profundamente todo un camino de elaboración, cómo se fue elaborando este cántico, de dónde viene, de qué trataba este fragmento, de qué nos está hablando y luego dentro del contexto también de lo que significa la teología. A veces dice añade el autor sagrado, la mombe usañan de hamba, la añanden bo eseajina. Nosotros entonces miramos hoy especialmente este capítulo 1, el capítulo Primera Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Proclama mi alma, dice sobre todo entonces desde Lucas también, que lo vuelve a tomar, como decimos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Eso lo encontramos así mismo en San Lucas. Y vamos a mirar cuál es la historia y después vamos a ir mirando qué es lo que el autor sagrado quiso decir y luego después el redactor final que lo vuelve a meter dentro de este texto del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Este fragmento, conocido también como Cántico de Ana, es un himno afín al género de los salmos reales. Primera cosa muy bien. O sea, es como un salmo que se está haciendo. Es un cántico que nos hace entender en este sentido el género literario, que se refiere al cántico real. Se considera en efecto que pudo haber sido compuesto para la victoria de un rey. Entonces puede ser que se haya elaborado este cántico. Y luego, como sabemos, todos estos fragmentos que tenemos, que son fragmentos interesantísimos, que después el autor sagrado va utilizando, y sobre todo el autor que le llamamos nosotros redactor final, ¿verdad? Que va uniendo de acuerdo a la teología que quiere presentarnos, va introduciendo y por lo tanto, si
este salmo real, posiblemente pudo haber sido compuesto para la victoria de un rey. Este texto es posterior a la época de los acontecimientos narrados. Posterior. O sea, este texto que nosotros aplicamos a lo que Ana, aquí en este caso, ¿verdad?, está proclamando, está diciendo, es muy posterior. No se refiere a ese momento en que supuestamente aquí nosotros estamos encontrando dentro de la narración. Pero habría sido también insertado al principio del primer libro de Samuel, porque se habla de él, de la estéril que se volvió fecunda por gracia de Dios. Aquí está entonces la riqueza. La estéril que se vuelve fecunda, pero gracias a la acción de Dios. Y entonces, como este texto lo están teniendo aquí, ¿verdad?, es un texto que se escribe de manera independiente. Decíamos que tal vez se escribió para narrar un acontecimiento como la victoria de un rey. Cuando entonces ya o lleva el autor, redactor final, ¿por qué? Y sobre todo porque tiene este texto en que dice que la estéril se volvió fecunda gracias a la acción de Dios. Y después, por otra parte, porque será precisamente el hijo inesperado de Ana. Es un hijo inesperado, ¿verdad? Porque ella fue resoya, ema goriñandea, lleva, ñañemonguetama, upeay, ojo, ñesu, yerureo, yapolei, peregrinación, aupeo, ñemoy, beñandillara, renonde, pero yeruresh, ¿verdad? Que quería verdaderamente un hijo, quería la descendencia, aupea la ñandillara, aupeo me ayude. Por lo tanto, el hijo inesperado de Ana, que es Samuel, el que introduce, ¿verdad?, en Israel la realeza como forma de gobierno también. Es significativo de la espiritualidad bíblica que este canto de victoria se haya atribuido a una mujer humilde. Entonces, a una a una mujer, ¿verdad?, que justamente se le atribuye este aspecto humilde. Se trata de una opción que corresponde a las decisiones de Dios. Y Yara, entonces, ¿se acuerdan que los libros históricos siempre nos están hablando y varias veces hemos dicho de Dios que manifiesta y Dios que dice? El que dirige la historia soy yo, Yara. Y ante esta situación es que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y estamos viendo aquí cómo no recordar el Magnificat, que vuelve a retomar también lo de Lucas, dijimos, el capítulo 1 de Lucas, versículo 46 y siguiente nos habla: mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Bueno, esta introducción también es interesante, ¿verdad? Porque a veñan de ella es shaina. Si decíamos que es un cántico que se elabora, pero agradeciendo a Dios el triunfo de un rey, y ustedes lo van a entender muy bien, ¿verdad? Es el corazón que se regocija por el Señor, mi poder, es decir, todo lo que yo pude hacer, la victoria se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, la boca. Y justamente porque es la fuerza, ¿verdad?, de Dios. Como Dios me salva, como Dios está conmigo, como Dios me libera. Porque gozo en su salvación. Cuando estoy gozando y estoy diciendo gozar de la salvación del Señor, aquí el que está cantando y está mirando y está diciendo el triunfo de un rey, Heibaite Bañandea lleva. ¿Quién no va a gozar? Alguien que va para la lucha, alguien que va a encontrarse, a confrontarse. ¿Verdad? Para que pueda vencer ciertamente. Me gozo de alegría en este Dios que me salva. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Francisco llegó en silla de ruedas y ocupó el sitio de honor en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Se sentó junto al presidente de Kazajistán.
Uno de los primeros en saludar al pontífice fue el imán de Al-Azhar, autoridad moral del mundo sunita y aliado del Papa en la lucha contra el fanatismo religioso. El presidente kazajo abrió el encuentro con un discurso sobre la religión en el panorama actual. Dijo que es importante llenar Internet de contenidos espirituales y evitar la polarización. Francisco fue el primero de los líderes religiosos en hablar. Comenzó criticando el fanatismo religioso y ante representantes del Patriarcado de Moscú recordó que Dios es un Dios de paz, no de guerra. Non giustifichiamo mai la violenza, non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità. La presencia del Papa en el Congreso fue recibida con respeto, aunque hubo reacciones curiosas. Algunos de los participantes sacaron sus cámaras para fotografiarlo. Otros mostraron una gran consideración. Es el caso del ministro de Exteriores del Patriarcado de Moscú, por ejemplo, quien se levantó ante la llegada del Papa. Se trata de Antonín de Volokolamsk, que hace un mes estuvo en Roma para presentarse a Francisco. Este congreso se celebra cada 3 años en Kazajistán y se inspira en la jornada de oración por la paz en el mundo convocada en Asís por San Juan Pablo II en 2002. Tras la sesión plenaria del Congreso de líderes de distintas religiones, hubo tiempo para encuentros bilaterales. El Papa se reunió con el gran rabino askenazi de Israel y con el rabino jefe sefardí de Israel. También saludó al patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Teófilo III, aunque el encuentro más esperado fue este, con la delegación del patriarca ortodoxo de Moscú. Esta estaba encabezada por el nuevo ministro de Exteriores del Patriarcado, quien ya conoce a Francisco porque se presentó a principios de agosto en el Vaticano. Habla perfectamente italiano y se comunicaron en ese idioma durante el encuentro. El Papa volvió a expresar su intención de un segundo encuentro personal con el patriarca. Se esperaba que Kirill y Francisco se reunieran en este congreso, pero el patriarca decidió no viajar. Su ministro de Exteriores señaló que un encuentro de ese calibre debería organizarse de modo independiente a eventos como este. La última vez que ambos se vieron fue a través de una videollamada con motivo de la guerra en Ucrania, la cual ha generado tensiones entre ambos líderes. El episodio que quizás más ha podido generar distancia entre ambos fue la advertencia que lanzó el Papa en una entrevista a la prensa italiana por decir que Kirill no debe ser el monaguillo de Putin. Lo que fue el escenario de la Exposición Universal del 2017 ahora se convirtió en la explanada donde Francisco celebró misa para la comunidad católica de Kazajistán. En la fiesta de la Exaltación de la Cruz, el Papa pidió a los presentes que hicieran memoria de los sufrimientos pasados, concretamente en este país. Penso ai serpenti brucianti della violenza, della persecuzione ateista, a un cammino a volte travagliato durante il quale è stata minacciata la libertà del popolo e ferita la sua dignità. Dijo que estos sufrimientos son clave para sacar experiencia y no volver a repetir los mismos errores. Ci fa bene custodire il ricordo di quanto sofferto. Non bisogna ritagliare dalla memoria certe oscurità, altrimenti si può credere che siano acqua passata e che il cammino del bene sia delineato per sempre. No, la pace non è mai guadagnata una volta per tutte, va conquistata ogni giorno. A la comunidad católica de Kazajistán les recordó unas palabras de Juan Pablo II. Les dijo que también deben conquistar día tras día la buena convivencia con sus vecinos no católicos o de otras etnias. Aunque la naturaleza del viaje de Francisco a Kazajistán no era estrictamente pastoral, el pontífice consiguió sacar tiempo para celebrar misa junto a la minúscula comunidad católica que hay en este país. Los católicos constituyen solo el 0,01%, unas 100.000 personas. El Papa insiste y al terminar la misa en Kazajistán pidió de nuevo paz en Ucrania. Non abituamoci alla guerra, non rassegniamoci alla sua ineludibilità. Soccorriamo chi soffre e insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace. Francisco también habló del conflicto que recientemente se ha vuelto a abrir entre Armenia y Azerbaiyán. Ho appreso con preoccupazione che in queste ore si sono accesi nuovi focolai di tensione nella regione caucasica.
Continuiamo a pregare perché anche in questi territori sulle contese prevalga el confronto pacífico y la concordia. Además, se trata de dos países que Francisco visitó durante su pontificado, Armenia en julio de 2016 y Azerbaiyán en octubre de ese mismo año. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed
nace de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, mis ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente solo saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, tus ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente solo saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Estamos ahora desde los versículos 1 al 10. Fíjense cómo continúa después este salmo, digamos, pero sobre todo desde Lucas. No multipliquen discursos altivos, no echen por la boca arrogancias, porque el Señor es el Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y da la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Siempre entonces se dan cuenta que un bollereaba ya cañan de ave mala o mandada, malo ya pues, con ambas añan de yara. Te estaba hablando de una esterilidad. Ahora te está hablando entonces que el que da la vida, el que hace fecundar es siempre Dios. Es el regalo, la vida que el Señor nos ofrece. Él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Bueno, qué lindo entonces todo esto que nosotros estamos leyendo y estamos mirando y que luego la Biblia que lee dentro de la misma Biblia. Vamos a mirar entonces algunos puntos que encontramos en este primer libro de Samuel, capítulo 2 del 1 al 10. Primero, el cántico leído con Israel, es decir, un sentido literal. Ñamañamí entonces. Este capítulo 2, del 1 al 10, pero en un sentido literal. Leído, como decíamos, desde Israel. Israel es, porque estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros estábamos mirando desde el Nuevo Testamento también, que es aplicado a lo mismo que María después en su cántico en el encuentro con Isabel, con su prima. Cómo exulta, ¿verdad?, su corazón con otras cosas más. Se reúnen aquí entonces una victoria, por una parte una victoria militar, si es que se le está aplicando a un rey que ha vencido una batalla, y entonces el cántico es para este rey. Por lo tanto, es el sentido militar. Y luego también se le une la cuestión de la maternidad de gracia. Maternidad de gracia. ¿Por qué? Porque siempre se nos presentó del capítulo 1, donde ya se llama grupo, lleva Aná, pobreza, justamente, esa imposibilidad de fecundar, de dar vida y todo lo que puede significar, ¿verdad?, de este nombre interesante. Aquí también indica la gracia, ¿verdad? Indica la gracia en el sentido que esa maternidad le viene de Dios. Porque es año, diga tú, es estéril. Diga tú pero aquí entonces Aná, gracia, y al mismo tiempo esa pobreza, es decir, esa apertura hacia Dios.
Estos dos elementos, es decir, ambas son en efecto don de Dios. Por una parte, una victoria militar, podemos entender, don de Dios, y por otra parte también la maternidad como una gracia. Siempre será don de Dios. Y esto es lo que nosotros entendemos de esta visión del sentido literal de este cántico leído por Israel. Por otra parte, quien reconoce su propia impotencia humana y confía en el Señor, no queda decepcionado. Otra enseñanza muy importante. Sabes, tu impotencia, esta impotencia humana, y confiar en el Señor. Evidentemente que uno no quedará decepcionado. Cuando uno queda decepcionado es justamente ¿por qué? Y porque no está encontrando lo que uno busca, pero está buscando de por sí mismo, ¿verdad? Entonces la esterilidad es eso lo que le está mostrando a través de este libro. Este libro quiere demostrar que Israel solo, por sus fuerzas, en un sentido muy humano, por eso es estéril. Ana, entonces, por eso decimos, estamos mirando del aspecto teológico desde Israel. Israel entonces está significando esta misma esterilidad. ¿Quién es el que te va a dar la fecundidad? Dice el autor sagrado holandés, entonces siempre vamos a seguir en la esterilidad. Entonces vamos a quedar decepcionados, la decepción que nos llega. Gracias a él conocerá la exultación del corazón, recobrará la fuerza y la dignidad. Gracias a esto. Vamos a recobrar todo, ¿verdad? De esa fuerza, eso que nos promete el Señor, eso que nos hace vivir, eso que nos pone entonces en el camino para ser fecundos. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñandeyara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe'e YouTube. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante.
Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, volvemos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 2, pueden seguir del 1 al 10. Aquí también el versículo 1b, cuando dice, al pie de la letra dice mi cuerno, ¿verdad? Utiliza esa palabra, el cuerno. Siempre el cuerno significa el poder, ¿verdad? Significa ese orgullo, mi cuerno. Siempre ha significado eso dentro de la Biblia, porque Dios defenderá su causa con autoridad. Ma avejina lleva la fuerza del búfalo, la fuerza entonces del animal. Por eso es que ellos representaban siempre a un Dios, ¿verdad? Sentado, o un Dios que tiene los cuernos. Los cuernos significa la fuerza. Que el animal, ¿verdad? ¿Dónde tiene la fuerza? En la cabeza, en los cuernos. Aquí está mi fuerza, quiere decir. Es la fuerza de un Dios que no me abandona. Es la fuerza en quien yo confío. Es la fuerza, el signo del poder y del orgullo. Porque Dios defenderá su causa con autoridad. Es Dios el que defiende esto, pero con autoridad. Ahora, la gratitud por el beneficio recibido se dilata en una progresiva glorificación de Dios. Esto se dilata en una progresiva glorificación de Dios. Qué importante entonces que nosotros podamos mirar esto. Qué importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? Esta gracia de parte, ¿verdad? De Dios. Se dilata en una progresiva glorificación de Dios. Es una glorificación, pero es una glorificación ¿de quién? De Dios verdaderamente. Entonces los versículos 2 y siguientes la enuncian. Esto es lo que se va enunciando. Los versículos 4, 8a la desarrollan en los acontecimientos de la historia. Primero se enuncia, se dice, ¿cuál es mi orgullo? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué entonces me estoy fortaleciendo? Eso es lo que estamos diciendo aquí en esta primera parte. Pero después nosotros sabemos, y esto es muy interesante, lo que viene a continuación, después de enunciar esta primera parte, los versículos 4 hasta el 8, desarrollan justamente estos acontecimientos históricos. Es la que desarrollan los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos quiere decir esta gracia de Dios que actúa, esta gracia de Dios que sucede, oye cualcañande, ella va peñan de yara, oñeme eñande, ella va peñan de yara, lleva, oye ese ocañande. Esta es la manifestación, ¿verdad? Y en estos versículos lo encontramos. En cuanto que el 2 la enuncian simplemente una glorificación de parte de Dios, ahora los versículos 4 y 8 la desarrollan en estos acontecimientos. Y lo que vendrá desde el 8b al 10
ensanchan ulteriormente el horizonte hasta la escatología. Porque, ¿qué quiere decir ensanchan ulteriormente el horizonte hacia la escatología? Quiere decir que todo este accionar de Dios primero se anuncia, se enuncia, se dice cómo Dios actúa. Maba peñan de yara. Va ere balañan de yara oían en viejina va evaloi cuan eañan de va eva peñan de yara lo hipota lleva. Bueno, aquí entonces estamos enunciando, es un Dios que nos ama, un Dios que se juega por nosotros. Luego viene de una manera bien concretita. Y ahora, una vez que llegamos a poner de una manera bien concreta todo lo que está sucediendo aquí, entonces nosotros comenzamos, ¿verdad?, aquí a mirar el desarrollo de los acontecimientos en una manera bien histórica, de una manera bien histórica. Los versículos 8b, decíamos, hasta el 10 van a ensanchar. Es decir, que nos van a dar mayor fuerza, pero proyectando hacia el aspecto escatológico, como ese triunfo total. Mooto para la ñandeña en Guajeseñena. Cuando hago ñande la ñandeña, eviga tuya, mo vagina la ñande GPS, mo bañan Guajese, maena vagina ubea, a mooto para ñande, ya pibana. Y entonces ensanchan estos acontecimientos hasta el horizonte escatológico. El Dios Santo, por lo tanto, es el fundamento seguro y el baluarte de la defensa. Es el Dios Santo, el que es nuestro baluarte. Entonces está queriéndonos convencer también aquí que el pueblo sin Dios, el pueblo sin tener al Señor en sus filas, o sin tener, mejor dicho, en su propia vida, diga tú, el Señor como baluarte nuestro, el Señor con su presencia, que es esa muralla, que es ese baluarte, que es esa columna inexpugnable que nos va a ayudar para salir adelante. Dios es representado así, es el omnisciente por una parte y lo realiza todo con rectitud. La oyapomiante lleva peñandi yara, cañandé, que todo lo hace de una manera recta, de una manera como tiene que ser. Y por eso el vuelco de las suertes no es casual ni arbitrario. Las suertes que suceden con el pueblo no es casual, no es casual. Hoy comiante porque hoy lleva, no. Sino que es porque Dios verdaderamente así lo tiene determinado. Ubeago dice ñande yara hoy o ya poco amba ñande en guara ñande y gato hanguaisha jicopona ñande y gato hanguaisha bella ya popona la ya popana. Entonces por eso te está diciendo, no es una cuestión casual ni arbitraria, sino que siempre querido por Dios y destinado a quebrar la arrogancia y a honrar la humildad. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy muchas felicidades a todos nuestros jóvenes. Y hoy celebramos también la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Qué lindo, queridos hermanos, hoy entonces celebrar estas fiestas. Y por eso la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 4, del 1 al 7 y luego del 11 al 13. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente y paciencia y sobre todo con amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. La vocación recibida es la de la vida cristiana, queridos hermanos. Y por ahí tengo, llevan de esta carta a los Efesios, cómo Pablo nos va describiendo y cómo nos dice que nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que ser. En primer lugar, les exhorto a comportarse de una manera digna. Y de la vocación que ustedes recibieron, la vocación la ya recibía. Con la vocación de la vida cristiana. Vida cristiana significa vivir como Cristo, ser alter Christi, otro Cristo en la vida de la sociedad. Somos nosotros entonces quienes tenemos que poner, ¿verdad?, a la sociedad aquí al frente al mismo Cristo. Este día, hoy especialmente al rezar por nuestros jóvenes, hoy especialmente al pedir al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos fortalezca y sobre todo a nuestros jóvenes, Alter Christi, Día de la Juventud y sobre todo a ejemplo también de Mateo, que es capaz de dejar todo y seguir al Señor para tener una vida nueva. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y por intercesión de San Mateo, especialmente sobre todos nuestros jóvenes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal.
Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios. Y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos mirando este capítulo 2 de 1 Samuel, del 1 al 10. Aquí vemos el canto de Ana. Ya vimos que hay mucha relación con lo que después encontraremos en el Nuevo Testamento con el Evangelio de San Lucas, que también es María la que canta, glorifica. También dice prácticamente las palabras similares, es decir, la Biblia que se lee dentro de la Biblia. Mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida, gracias a mi Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. Estábamos hablando que aquí posiblemente se está escribiendo para la victoria de un rey, la victoria. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti. Nosotros estábamos diciendo que el versículo 2 y siguiente, es decir, 2 y 3, hacen un enunciado. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti y no hay roca como nuestro Dios. Tiene enunciado. No hablen con tanta arrogancia que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es el Dios que lo sabe todo y es Él quien valora las acciones. Esta primera parte, tanto el 2 como el 3, nos está hablando de una enunciación. Aquí se está enunciando y diciendo, Maba veñan de Yara, Eva veñan de Yara, Oyapoden. Desde el 4 al 8 decíamos que se desarrollan los acontecimientos de la historia, es decir, hasta el 8 prácticamente. No hablen, bueno, eso el 4. El arco de los valientes se han quebrado, es decir, aquí está el aspecto histórico, desde el versículo 4. Y los vacilantes se ciñen de vigor, los satisfechos se contratan por un pedazo de pan y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces y la madre de muchos hijos se marchita.
El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darle en herencia un trono de gloria, porque el Señor son las columnas de la tierra y sobre ellas afianzó el mundo. Bueno, esto es lo que nosotros entonces aquí encontramos, esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Entonces, desde aquí también queremos mirar más. Esta es la parte histórica, ya es huella lleva. O sea, elementos que fueron sucediendo. Pero los versículos siguientes ya cuando van finalizando, desde el 8b al 10, entonces tenemos la última parte del B, ¿verdad? Porque del Señor, aquí está, porque del Señor son las columnas de la tierra y sobre él afianzó el mundo. Él protege los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Los rivales del Señor quedan aterrados, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga los confines de la tierra, él fortalece a su rey y exalta la frente de su ungido. Entonces se ensancha, decíamos, el horizonte hasta la escatología. El Dios Santo es el fundamento seguro. ¿Verdad? Él protege los pasos de sus fieles. Por otra parte, los malvados desaparecerán. El hombre no triunfa por su fuerza. Y así va, diciendo uno a uno, ¿verdad?, todos estos elementos. Aquí se nos presenta siempre a Dios, el Santo, como seguro baluarte de defensa. Él es el omnisciente y lo realiza todo con rectitud. Todo lo realiza con rectitud. Eso lo encontramos en el versículo 3. Versículo 3. Porque el Señor es el Dios que lo sabe todo. Y es Él quien valora las acciones. Por eso el vuelco de las suertes no es casual ni arbitrario, sino querido por Dios y destinado a quebrar la arrogancia y a honrar la humildad. A honrar la humildad. Aquí queremos entonces entender que no somos nosotros. No es. Sino que es justamente la fuerza más bien de Dios el que va actuando. Si bien las situaciones cambian y se alternan en el tiempo, este designio divino permanece. En cambio, establece para siempre las imágenes del versículo. Nos abren una perspectiva siempre de eternidad. La eternidad es importante, por eso estábamos hablando de un sentido bien escatológico. Dios es el juez justo y omnipotente de toda la tierra. Esta es la exultante conclusión de fe que el pobre de Yahvé, aunque fuera un rey, puede extraer de su propia experiencia de gracia. Es la fuerza, ¿verdad? Es la gracia de Dios que estamos nosotros encontrando. Entonces este es el primer punto, queridos amigos. El cántico leído con Israel, en un sentido literal. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Pero desde el aspecto del Antiguo Testamento en la historia de Israel. Con la fuerza de un Dios que hace todo, con la fuerza de un Dios que nos acompaña siempre. La fuerza de un Dios que al mismo tiempo confía, ¿verdad?, de nosotros, confía en nuestra historia, pero en esa historia es Él mismo el que está. Y es el mismo Dios el que dirige todos los pasos. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor les acompañe siempre, les dé aquella gracia que necesitan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.